Bueno, entonces nos habíamos quedado por acá, que yo tenía una presentación vieja y ya espero tener la otra más actualizada. Sí, habíamos empezado definiendo lo que es la interfase o la interfaz, ¿sí? Que es la zona de contacto entre una fase sólida y otra fase, o la fase líquida o acuosa. Si es fase líquida, para nosotros va a ser principalmente fase acuosa, y la fase gaseosa. Si es la zona de contacto, sería la interfaz o interfase con S o interfase con C, en castellano, como quieran. Cada uno lo escribe con más o menos de paga, ¿sí? ¿Cuál es el principal tipo de reacción que ocurre en la superficie? Es la reacción de absorción. No sé si principal por más importante, pero es la primera. Para que la superficie haga algo con las sustancias que están disueltas en el agua o en la fase gaseosa, tiene que entrar en contacto esa superficie con lo que está en el agua o en la fase gaseosa, ¿sí? Y entonces, al entrar en contacto, lo que está ocurriendo es la absorción, ¿sí? La absorción uno la podría definir entonces como la acumulación de sustancias en esa interfaz o interfaz, ¿sí? Es la base, la absorción es la base de los procesos que ocurren en las interfaces. Y tiene muchas consecuencias y muchas aplicaciones. Los procesos que ocurren en la interfase, los procesos que ocurren luego de que existe una absorción, ¿sí? Por ejemplo, al principio lo que uno va a ver es que hay una redistribución de iones y moléculas en la interfaz, y eso tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en la captación de contaminantes. Quizás algunos estén interesados en eso, en la parte de purificación de agua o de líquidos, regulación de transporte de nutrientes en los suelos, la superficie de los minerales, cuando entra en contacto con el agua y las sustancias disueltas. Bueno, la superficie y el proceso de absorción va a regular cuán rápido o cuán lento se mueven, por ejemplo, los nutrientes como los fertilizantes, fósforo, nitrógeno, etcétera, tanto en el suelo como en los sedimentos, ¿no? Cómo se transportan los contaminantes de medios naturales. También tiene aplicación en liberación controlada, ¿sí? En medicamentos, por ejemplo, liberación controlada de medicamentos, dosificación de medicamentos. Y también la absorción puede modificar muchísimo la interacción de la superficie con microorganismos. Sí, tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas consecuencias. Cuando ocurre absorción, acá vamos a ver la parte B, normalmente se modifican las propiedades de la superficie, ¿sí? Se pueden generar cargas eléctricas. La superficie que inicialmente era neutra, supónganse, pasa a ser con carga positiva o con carga negativa, si se absorbieron cationes o aniones. Puede haber cambios en la hidrofobicidad. Los surfactantes le cambian muchísimo la hidrofilicidad, la hidrofobicidad a la superficie, y eso desencadena una serie de otras cosas, como que si tenemos todas particulitas bien suspendidas en el agua, puede eso hacer que aumente la atracción entre las partículas, que haya agregación, coagulación. Así que hay muchas consecuencias de la absorción. También, y esto se usa mucho, este tipo de estudios en catálisis, cuando hay absorción, entra en contacto la molécula o sustancia absorbida con la superficie, y bueno, podemos tener catálisis, ¿sí? Puede haber degradación de esa sustancia o transformación de esa sustancia, y muchas veces de lo que uno habla normalmente es de la catálisis positiva, ¿no? Cuando realmente la superficie cataliza una reacción en la superficie, pero puede ser que una molécula que sea inestable en agua, cuando se pega a la superficie pasa a ser estable porque mismo no pueden agarrar, cosas por el estilo. Entonces eso sería una catálisis negativa, digamos, es como que disminuye la degradación de esa sustancia. Y después todos los procesos de disolución de sólidos, reprecipitación de sólidos, formación de nuevas fases sólidas, cristalinas, transformación de sólidos en medios acuosos, todos ocurren, o casi todos por lo menos ocurren a través de procesos de absorción, o se inician con un proceso de absorción. Bueno, esto es lo que me faltó decirles el otro día, fin primera parte, dice ahí, y entonces vamos a buscar un tema que nos corresponde
de hoy. Voy a sacar esto, están viendo acá vamos a sacar estas cosas. No, acá se ve. Ocultar control de reunión flotante. ¿Está bien eso? Lo de arriba, sí. Ahí. Bueno, vamos a empezar a ver los aspectos básicos de la estructura de los sólidos cristalinos. La gente que hizo inorgánica B, inorgánica, ya vio más o menos esto, la parte básica. Esto, para que les venga bien, un repaso, hacemos un repaso ahora. Y la gente que no hizo inorgánica B, inorgánica avanzada, bueno, les va a venir bien porque esto después lo vamos a usar para entender la estructura de minerales, para la estructura de sólidos, para la estructura de arcillas y también para conocer la reactividad de la superficie. Pues si uno conoce la estructura interna de un sólido cristalino y se va hacia la superficie, bueno, la superficie sigue manteniendo más o menos esa misma estructura. Si conocemos la estructura interna, vamos a tener buena idea de cómo es la estructura de la superficie. Y vamos a hablar principalmente de sólidos cristalinos. Ustedes saben que los sólidos tienen sólidos cristalinos, donde los átomos, iones o moléculas que conforman ese sólido se disponen de manera regular en las tres dimensiones, ¿sí? Tienen una estructura bien definida y bien regular, de largo alcance. En cambio, los sólidos amorfos y la disposición atómica es un poco más desordenada. Es mucho más fácil conocer la estructura cristalina de los sólidos cristalinos, mucho más fácil conocer la estructura de los sólidos cristalinos, pero bueno, la de los amorfos la podemos conocer a partir de la estructura de los cristalinos. Los amorfos normalmente tienen una estructura similar a la de los cristalinos, pero con un cierto peso. Vamos a empezar entonces con sólidos cristalinos. A ver si hago esto. Aquí está. En un sólido cristalino, entonces, los átomos, iones o moléculas que forman parte de ese sólido se acomodan en tres dimensiones y a largo alcance de una manera bien ordenada. ¿Sí? Y eso lo que genera es un patrón geométrico repetitivo en tres dimensiones, ¿sí? En el eje X, Y, en Z, y ese patrón geométrico es lo que se llama red cristalina. Una red cristalina, entonces, es una organización en tres dimensiones de diferentes puntos, que son puntos que se van repitiendo en esas tres direcciones. ¿Sí? Supónganse que tenemos un ejemplo de una red cristalina, esto sería una red cristalina cúbica, este cubito que ven acá abajo, celeste, se va repitiendo en esa dirección, en esta y acá arriba, y si nosotros conocemos la estructura de ese cubito ahí, vamos a conocer la estructura de todo el sólido porque se repite en las tres direcciones. ¿Sí? Cada punto acá, en esta red cristalina, sería cada vértice de estos cubitos, representaría lo que se llama un punto reticular o un punto de red, y puede ser un átomo, puede ser un ion, o puede ser un conjunto de iones, puede ser una molécula, un conjunto de moléculas. No necesariamente tiene que ser una sola un solo átomo o un solo ion monoatómico, ¿no? Y este cubito que está en celeste acá, que yo les conté recién, es lo que se llama celda unidad o celda unitaria. Es una unidad estructural que se repite en un sólido cristalino en las tres dimensiones. No es necesariamente la unidad más pequeña que se repite, uno trata de que sea lo más pequeña posible, pero bueno, que nos facilite entender la estructura. Sí hay normalmente las celdas unidades que uno analiza cuando analiza los sólidos cristalinos no son las más pequeñas posibles, ¿sí? Pero es lo más pequeño y conveniente para conocer la estructura o entender la estructura de ese sólido cristalino. Entonces, esta celda unidad, al repetirse en las tres dimensiones, genera todo el cristal, y lo que tiene de bueno entonces es que si uno examina esa pequeña porción del sólido, conoce la estructura de esa celda unidad, bueno, ya conoce toda la estructura del sólido porque después repite eso en las tres direcciones del espacio. Las redes de todos, esto ya es matemática y no vamos a hacer absolutamente nada, matemática y geometría.
Las redes de todos los sólidos cristalinos pueden describirse en términos de 7 tipos básicos de celda unidad. Y esos 7 tipos básicos de celda unidad se llaman sistemas cristalinos. Hay 7 sistemas cristalinos y cada sistema cristalino entonces tiene una celda unidad con una cierta geometría. La celda unidad tiene geometría cúbica, tenemos el sistema cristalino cúbico, después vamos a tener el tetragonal, el ortorrómbico, romboédrico, etcétera, etcétera. ¿Sí? El hexagonal, terminamos en el triclínico. Acá está cambiando la geometría de la celda unidad, y con estas 7 celdas unidades se pueden representar todos los sólidos cristalinos posibles, que habidos y por haber. ¿Sí? Eso ya es demostrado matemáticamente. Cada sistema cristalino, cada celda unidad tiene ciertas características. Por ejemplo, el más simple es el sistema cúbico, donde las aristas, esto es A, esto es A, esto es A, sería en teoría A, B y C, el largo, alto y ancho, digamos, del cubito. Ahí los 3 son iguales, por eso los 3 acá se pone A, y los 3 ángulos, alfa, beta y gamma, que uno puede encontrar acá, son de 90 grados, ¿sí? Dependiendo después de cómo es la geometría, esas aristas van cambiando de tamaño, los ángulos van siendo diferentes a 90 grados, y entonces tenemos los 7 sistemas cristalinos. Para cada sistema cristalino, puede que tengamos un solo punto de red acá en los vértices. En este caso, en el más simple, tendríamos 8 vértices, y si hay un punto de red en cada vértice, tenemos una celda unidad en particular, pero puede, para este mismo sistema cúbico, además de haber un punto de red en cada vértice, puede haber un punto de red también en el centro de la celda, ¿sí? Y puede haber puntos de red en los centros de las caras, ¿sí? Y eso, dentro de un sistema cristalino, entonces puede haber redes cristalinas diferentes. Para el sistema cúbico solamente hay 3 redes cristalinas posibles, ¿sí? Para el sistema ortorrómbico hay 4 redes cristalinas posibles, para el tetragonal 2, el monoclínico 2, y para los otros 1 solo. ¿Sí? Cuando uno examina todas estas redes cristalinas que tiene acá, se encuentra con 14 redes, que son las que se llaman redes de Bravais. Bravais, no sé si es francés o fue, me parece que es francés por el nombre, o belga. ¿Sí? Demostró también matemáticamente que hay únicamente 14 redes cristalinas asociadas a esos 7 sistemas cristalinos, y con estas 14 redes cristalinas uno puede representar la estructura de todos los sólidos. Vamos a la más simple. Fíjense que en el sistema cúbico, yo les dije, tenemos una red cristalina, es la que tiene un punto de red en cada vértice. Ese sería el cúbico simple. El que tiene uno en cada vértice y un punto de red en el centro del cúbito, eso es la celda cúbica centrada en el cuerpo. Y los que tienen, ya los vamos a ver mejor, uno en cada vértice y uno en cada cara, en el centro de cada cara, es el cúbico centrado en las caras. Acá están los 3, ¿sí? Los 3 tipos de celdas unitarias cúbicas que tenemos acá. Veamos de nuevo el más simple, el que veíamos recién, un punto de red en cada vértice. Supongamos acá que tenemos, yo les dije recién, ¿no?, que ese punto de red puede representar un solo ion, una esfera que sería un ion, o un átomo neutro, sí, un átomo metálico, por ejemplo, pero si no, ese mismo punto de red puede representar un grupo de átomos. Vamos ahora a ver la situación más simple de todas, donde ese punto de red es directamente un solo átomo, ¿sí? O un solo ion, una sola esferita, por ejemplo. Esto es lo que veíamos recién. En realidad, si uno lo quisiera ver un poquito mejor, la celda unidad sería así, porque acá está el punto de red, lo vemos como un puntito que no tiene dimensiones. En realidad, si esto es un átomo y lo consideramos como una esfera, ese átomo, este sería el átomo que está en un vértice de esa celda unidad. Este es otro, este es otro, este es otro. Hay uno por vértice, hay 8 átomos, y uno puede considerar que esas esferas se están tocando entre sí. ¿Estamos? Esto sería otra forma de representar una celda cúbica simple, más real que lo que estamos viendo acá, y más real todavía sería esto, donde se representa el cubo y las esferas
se les representa únicamente la porción de la esfera que forma parte. Vamos, fíjense que acá tenemos, si sacamos la cuenta, acá tenemos dibujado 1/8 solamente de la esfera, ¿sí? Porque este vértice acá está siendo compartido por 8 cubos de 8 celdas unidad. Tenemos la celda unidad que viene acá al lado, más 2 que vienen acá arriba, ya son 4, y tendrían que venir 4 cubos adelante ahí. Entonces ese que está ahí en un vértice es como que toda su masa o todo su volumen lo reparte en 8 celdas unidad. Por eso para cada celda unidad le otorga solamente 1/8, y es el octavo ese que está dibujado. Esa sería la celda cúbica simple. La cúbica central en el cuerpo, entonces, además de tener 1 en los vértices, tenemos 1 en el centro, que acá está rojo, para distinguirlo mejor, pero en realidad tiene que ser también blanco como este. Tiene que ser un punto de red exactamente igual a los otros, ¿sí? Si esto fuese otra cosa diferente, ya no sería una cúbica central del cuerpo, sino que sería otra de estas celdas unidades, ¿sí? Entonces, tiene que ser también una esferita blanca. Acá es la forma bien de verlos también, la esferita de adentro, que se ve roja, tiene que ser también igual a las otras, tiene que ser blanca. Esta esfera que está en el centro, esta está dibujada toda, completa, porque pertenece toda al cubo, a esa celda unidad. ¿Vamos? Este es cúbico centrado en el cuerpo, entonces, y las siglas, ustedes ven el cursor, ¿no? Porque yo estoy mirando acá, ven la flechita. La simbología para cúbica central en el cuerpo no es CCC, sino que son las abreviaciones en inglés. Es una celda BCC. Todo el mundo dice es una celda BCC o cúbica centrada en el cuerpo. Acá hay ejemplos de qué elementos adoptan estas estructuras cristalinas, ¿no? El galio metálico. Estas acá son muy comunes: cromo, manganeso, hierro, todos metales, ¿no? Tienen que ser todos átomos iguales, por eso tienen que ser metales: cromo, manganeso, hierro, y después el cobre, el aluminio, el níquel y varios más adoptan esta geometría de la celda unidad, que es la cúbica centrada en las caras. De nuevo, tenemos una en cada vértice, y ahora hay uno más en cada cara. Y acá está dibujado media esfera en cada cara, esta de acá, ¿no? Fíjense que tenemos uno en cada vértice y uno en el centro de esta cara. Y si mirásemos esa cara de arriba, sería exactamente lo mismo: una en cada vértice y una en el centro, y todas las caras son equivalentes, ¿sí? Esa sería otra representación. Pero acá, como hay un cubo, y en esta cara, cuando extendemos el sólido en esa dirección, tiene otra celda unidad acá, la esfera esa es que dispone mitad de la esfera hacia un cubo y mitad de la esfera hacia la otra celda unidad, ¿sí? Por eso esta esfera acá aporta solamente la mitad de su volumen a esa celda unidad, y la otra mitad la estoy aportando a la celda unidad de al lado. Mismo que sería para esta de acá adelante, para esa de allá y para las que están en las 6 caras de I. Vayan preguntando, ¿no? Pero para la mayoría yo repaso. La gente de afuera que quiera preguntar, por favor, ¿eh? Sí. ¿Qué tendría que ser? No puede tener que ser el mismo elemento. Hay condiciones. ¿Por qué no puede ser átomos distintos? Que si este fue, estos tienen que ser todos iguales, por ejemplo, todos de galio. Esto tiene que ser, por ejemplo, todos de cromo, porque si acá tuviésemos 8 cromos, y acá en el medio, esto es más común con los iones, por ejemplo, si esto fuese 8 cloruros, y acá en el medio tenemos un cesio, que eso es justamente la estructura del cloruro de cesio, es así: hay 8 cloruros, 8 aniones en los vértices, y el catión está en el centro. La celda unitaria de este sólido es una cúbica simple, porque el punto de red, los puntos de red tienen que ser todos iguales.
El punto de red es el cloruro de cesio. Entonces, este cloruro de cesio se repite, este acá va a tener un cesio para allá, este acá va a tener un cesio para allá, este va a tener un cesio ahí. Cada cloruro va a tener un cesio apuntando al centro de la celda unidad de al lado. ¿Sí? Y entonces el punto de red ahí es el cloruro de cesio. ¿Sí? Un cloruro con un cesio. Y eso es lo que se repite. ¿Sí? Eso es lo que se repite. ¿Estamos? Tienen que ser, los puntos de red tienen que ser exactamente iguales todos, porque si no acá tendríamos un punto de red que sería cloruro y otro punto de red que es cesio. No, los puntos de red tienen que ser todos iguales. Entonces, el punto de red que se repite es el cloruro de cesio, que viene así, este está en una esquina, este está en otra esquina, esto en otra, esto en otra, ¿sí? Sí. Y la celda unidad para eso sería una cúbica de ciclo. Fíjense en internet, celda unidad para el cloruro de cesio, por ejemplo, y es cúbica 5. Gracias por la pregunta. Y anímense a preguntar. Lo que sé, respondo. Lo que no sé, lo buscaremos por ahí, en algún lado encontraré. Entonces, de nuevo, ojo, cuidado. En un sólido cualquiera, cada punto de red puede corresponder a un grupo de átomos. ¿Sí? Por lo que la celda unitaria puede tener una complicada estructura interna. Miremos este ejemplo. Acá cobre metálico, que es lo que yo les decía recién. El cobre metálico posee una estructura cúbica centrada en las capas. También lo hace plata, el aluminio, el oro, el níquel. ¿Sí? Todas las esferitas, cada una de estas esferitas es un átomo de cobre. Y esta es una FCC cúbica centrada en las caras. Pero miren esto, el fullereno. A ver, ahí está. El fullereno es bien cristalino, uno puede hacer difracción de rayos X, determinarle la estructura cristalina, y una molécula de Estelbach-Minster fullereno es carbono 60. Es una esfera, pero cada esfera son 60 átomos de carbono. Y estos, cuando solidifican, adoptan la estructura de una celda cúbica centrada en las caras, esta que tenemos acá. Pero cada punto de red acá son 60 átomos de carbono. Tiene exactamente la misma estructura cristalina. Obviamente el parámetro A, acá en la arista del cubo, en la celda unidad del cobre va a ser mucho más chiquito que la arista del cubo en la celda unidad de este fullereno acá, pero la disposición geométrica de los puntos de red es exactamente la misma en este fullereno que en este cobre. ¿Y quieren más complicado? Fíjense qué simple. Esto es para albúmina. Albúmina sérica humana. La celda unidad es esta, que está dibujada ahí. Y este es un punto de red. Es una molécula que debe tener miles de átomos. No sé cuánto tiene una molécula de proteína, la molécula de albúmina. Y bueno, esto se repite acá, se repite así, con esa estructura. ¿Sí? Y el patrón geométrico sería esto. Así que es la unidad. Acá está ya un poco más con varias moléculas de albúmina, una de albúmina, otra de acá, otra más abajo, ¿sí? Acá están, ¿sí? Y ese es el patrón repetitivo. O sea que un punto de red puede ser algo bastante más complicado que una sola esfera. Estamos bien. Por suerte, con emisiones inorgánicas es bastante más simple que sí, acá hay otro ejemplo, nos gusta verlo, si no, búsquenlo en la red. Y entonces vamos a ver algunas características de las celdas cúbicas que nos van a ser útiles para hacer algunos cálculos o entender algunas cosas más adelante. Porque vamos a ver para estas tres celdas cúbicas, la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras, vamos a calcular cuántos átomos, cuántos puntos de red hay por celda unidad. Después vamos a ver cuál es la relación entre el radio de ese punto de red o de esa esfera o de ese átomo y la arista del cubo de la celda unidad. Y por el otro lado vamos a ver cuál es el espacio que ocupan estas esferas en esta celda cúbica. Fíjense que esta celda cúbica acá tiene un determinado volumen y como los átomos son considerados acá como si fueran esferitas, los átomos no pueden llenar el 100% de ese volumen, siempre quedan
huecos queda espacio vacío. Mientras mejor compactados estén las esferas, menor va a ser ese espacio vacío, que vamos a ir viendo que el espacio vacío va siendo cada vez más chico a medida que nos movemos desde la simple hasta la cúbica centrada en las caras. Bueno, calculemos primero cuántos átomos hay, cuántas esferas hay en promedio por celda unidad en estos software. Tenemos 8 vértices, ¿sí? Y hay una esfera por vértice. 8 vértices, hay una esfera por vértice y sabemos que cada esfera aporta 1/8 de su volumen. Entonces 8 por 1/8 es una esfera. Esta celda unidad acá en promedio tiene una sola esfera. ¿Sí? Y la de acá al lado también, y la de arriba también. ¿Sí? Todas las celdas unidades tienen una esfera. En este caso es un poco diferente. Acuérdense que dijimos que la del centro está completamente dentro del cubo. Esa ya aporta una esfera ahí. Y después tenemos las 8 de los vértices. O sea que entre esas 8 aportan uno más. ¿Sí? Los vértices están aportando una. La que está en el centro aporta uno. En total, en la cúbica centrada en el cuerpo tenemos 2 esferas por celda unidad. Y acá, cuando hacemos las cuentas, tenemos los 8 que están en los vértices, que aportan una, y después esta de las caras, que yo les dije que aportaban solamente la mitad de la esfera a celda unidad. Pero son 6 caras, ¿sí? Tenemos esta cara, esta, la de allá atrás y la de allá, 4 caras dándole la vuelta así, una cara por arriba y otra cara por abajo, son 6 caras. 6 caras, cada esfera aporta la mitad de su volumen, que esto da 3, entonces en total 1 más 3. Esta celda unidad acá tiene 4 esferas en promedio. ¿Cuál es la relación entre el radio de la esfera y la arista? Hay que ver acá, en este caso en la cúbica simple las esferas se están tocando. Las esferas se están tocando, entonces esta que es la arista es el doble que el radio. Acá tenemos el radio de una esfera y el radio de otra esfera. Directamente la arista es igual a 2 veces el radio. ¿Sí? Acá, como hay una en el medio, no deja que se toquen estas. Estas no se tocan. Las que se tocan son las que van en la diagonal esta. La diagonal principal se llama. Partimos de acá, de esta esquina, de este vértice adelante. Tenemos esa esfera, se toca con la del centro y se toca con la de allá atrás, arriba. ¿Sí? Se mueve en diagonal. Y esta entonces, esta C, son 4 radios. Acá tenemos un radio, 2 radios, porque tenemos una esfera entera, la roja. ¿Sí? Ya son 3 radios. Y el otro radio de acá son 4 radios. O sea que C, en algún lado lo vamos a poner. C acá es igual a 4 radios. Y entonces, para sacar la relación entre la arista y el radio de la esfera, hay que hacer un poquito de geometría bien simple, Pitágoras. Lo primero que vamos a ver acá en este triángulo, y esta es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, b cuadrado, esto por Pitágoras, b cuadrado es igual a cuadrado más a cuadrado, que es esto que tenemos acá. ¿Sí? Y hacemos Pitágoras con esto también. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Esto que tenemos acá. Hasta ahí me siguen, ¿no? En vez de poner b cuadrado, ponemos esto de acá, a cuadrado más a cuadrado. O sea que c cuadrado es a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado. O sea, sería esto. C cuadrado es igual a 3a cuadrado. Si sacamos raíz cuadrada, nos queda c, raíz de 3 y a. Y sabemos que c es igual a 4r, por lo que dijimos recién acá. ¿Sí? C es igual a 4r, entonces de acá ya nos queda que a es igual a 4r dividido raíz de 3. Acá está la relación entonces entre la arista y el radio. De la misma manera, haciendo el mismo tipo de cuentas, van a llegar que en la cúbica central en las caras, pueden ustedes, a es igual a raíz de 8 por el radio. Y lo que Pitágoras tenemos que plantearlo acá en las caras. Se tocan son las de la cara. Este de acá es igual a un radio, más 2 radios son 3, más otro más 1. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos el espacio? Ya lo vamos a hacer en la que sigue. El espacio que ocupan las esferas es
Acá las esferas están poco empaquetadas, ocupan un 52% del espacio, acá están un poco más empaquetadas, ocupan un 68% del espacio del cubo, y acá más empaquetadas todavía, 74%. Marce, antes de hacer Sí. el espacio, hay alguien que preguntó, que les dije que trataran de abrir los micrófonos para ir preguntando en el momento. Si no, si viste que mostraste lo de la albúmina. Sí, se quedó ahí. Sí, que si se sabía qué tipo de celda tenía la albúmina. Sí, sí, aquí. Sí, sí. Antes de... Yo buscaría con esta, a ver, Ay, ahí está. espérate, déjenme. Ah, creo. Tiene ángulo de 90, este es ángulo de 90, no sé, y habría que ver, tiene que ser alguna de estas de acá abajo. Pero googleen, se diga, Sí, hay cosas. Ahí, mira. Ahí. debe ser monoclínico, ¿no? Por el estilo. Debe ser monoclínico. Sí, en la otra Alfa igual a gamma igual a 90, distinto de beta, y A distinto de B, distinto de C, lo más probable que sea monoclínico. Bien. A ver si lo tengo. No sé si no lo tengo. Fíjate que la de la última, la de abajo de allá, que es ¿Cuál? la triclínico, esta vez que parece ¿Triclínica o no sé? compatible. A ver. Déjenme buscar un poquito. Vamos a agarrar algo. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí. Quiere ser esto. Sí. Esto. Ocultar. Esto que era. Ay, cada vez que pongo escape me aparece esto. No lo quiero. Este es el viejo. A versión del B. Que no sé si lo tengo. Este es un programa para ver las estructuras cristalinas del cuarzo, rutilo, ya lo vamos a ver. Beta. Buscamos cobre, a ver qué tiene. Bueno, el cobre lo tenemos solamente ahí. El cobre. Yo creo que tenía la. Cobre. Esto que aparezca ahí, rutilo. No, en alguno tenía la de la albúmina, pero no lo tengo. La de la roca. Bueno, ya vamos a buscar para la clase que viene. La tengo que tener en algún lado. Y si no, capaz que googlean. Bueno, Pues nada, yo preguntaba eso por si, pero no importa, está ahí. Dice una nueva forma cristalina triclínica de albúmina sérica. Quizás precipite y cristalice en fases cristalinas diferentes, ¿no? Si es una nueva forma, esa que Unicel, no, no, exactamente. Si no, ya lo vamos a buscar para el New Triclínico, ¿será? se ve ahí. Esto no. Y el C dice que tiene A, B y C distinto, alfa, beta, gamma distinto. Entonces, la última de todas, la última de todas. Acá donde estoy entrando yo, esta es. Ah, con ese lente. Y pues entonces, el informe previo está a todos los lados y la Claro, sí, sí, ahí.
Sí, ahí. Acá, A ver, estructura cristalina. Y acá que dice, Ahí está. ay, y esa es la celda unidad acá. Sí, era más o menos la celda que estaba en la transparencia. Fíjate que era. Ahí está. Pero una misma estructura a veces se la puede describir también con diferentes, con diferentes celdas unidad, ¿no? La hexagonal se la puede con un hexágono, o si no con una de estas triclínicas también se la puede. Entonces, dependiendo, bueno, es muy probable que sea triclínica entonces. Ya vamos a buscar bien para la próxima clase. ¿Dónde estábamos? Acá. Y de nuevo, déjenme cambiar la modo de presentación. ¿Ahí ven bien? Sí. Bueno, acá es el cálculo, háganlo ustedes si quieren, fíjense un ejemplo del espacio que ocupan las esferas en las celdas cúbicas. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo para una celda cúbica centrada en las caras. ¿Sí? Y vamos a calcular la fracción del espacio que ocupan las esferas. Sé que hay que poner acá arriba el volumen que ocupan las esferas en la celda unidad y acá abajo el volumen de la celda unidad. El volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo. Pero habíamos calculado que una cúbica centrada en las caras tenía 2 esferas por celda unidad, ¿sí? Entonces hay que multiplicar por 2 acá. Esto es el volumen que ocupan las 2 esferas. Y acá abajo hay que poner el volumen de la celda unidad, que sería la arista al cubo, A al cubo. Pero A es igual a 4R sobre raíz de 3. Entonces, en vez de poner A, ponemos 4R sobre raíz de 3 al cubo. Ahí nos va a quedar R al cubo, que se nos va a simplificar con R al cubo de allá arriba. Van a quedar todos números. Cuando saquen la cuenta le da 68. O sea que el 68% del espacio ahí del volumen está ocupado por las esferas. ¿Sí? El mismo tipo de cuenta pueden hacer para las otras celdas unidas. Bueno, vamos a ver un poquito. En física, ¿han visto este tipo de descripción de las estructuras cristalinas o no? No. Paquetamiento close packing, paquetamiento compacto, no nos va. Muchas ecuaciones. No, solo que ha mostrado Un poco, bien general. ¿Y física? ¿No han hecho física de sólidos y de esas cosas? tenemos, pero es, como se dice, optativa Ajá. física, el estado sólido. Claro, además quizás no tanto estructura, sino más que nada propiedades, no sé, conductividad eléctrica, magnetismo, Sí, eso. cosas por el estilo, pero no tanto Sí, no, es poco, muy poco de las Bueno, temperaturas. bueno, mira, ¿no? Entonces vimos algo básico. Bueno, para entender la estructura de muchísimos sólidos cristalinos es muy instructivo entender cómo se apilan esferitas entre sí, que eso nos van a llevar a las estructuras de empaquetamiento compacto. ¿Sí? Es la forma en que las diferentes esferas podemos suponer que cada esfera es un átomo y cómo se van acomodando entre sí de manera que el empaquetamiento compacto es la manera en la que se apilan y se compactan al máximo estas esferas. Muchísimas estructuras de sólidos cristalinos tienen estructuras relacionadas con esta estructura acá. ¿Sí? En muchos casos del empaquetamiento se alcanza una máxima compactación de esferas y es lo que se llama empaquetamiento compacto, castellano, o close packing, que no está acá escrito, me parece, en inglés. En inglés lo van a encontrar como close packing. Si puedo escribir
mientras vos escribís, porque no todos los sólidos tienen empaquetamiento compacto. Es decir, eso también es importante porque a veces cuando uno mira el empaquetamiento compacto, así pareciera, bueno, siempre se quieren acomodar de esta manera, empaquetándose lo máximo posible y no todos los sólidos crecen o tienen su manera estable de un empaquetamiento. Pero hay muchos que sí. Pluma de unidad, ¿sí? A ver. No. Bueno, Apretalo con el dedo, el pluma. a ver. En inglés, si no después lo escribimos en otro lado, acá ahora me quedo Acá tenés, si no escribilo. estoy escribiendo con el estoy escribiendo con el mouse ahora. Escribir acá, escribir acá. Pluma. No. Escribí en el pizarrón y me fijo. No. Acá. No lo cambiamos. No importa. Bueno, veamos primero cómo se acomodan las esferas. A ver qué hago con el puntero. ¿Cómo le saco? Puntero láser, bueno, que se ve así, ¿no? Ahí lo ven bien. ¿Ven todos el puntero? Sí. Bueno. ¿Cómo se acomodan las esferas en dos dimensiones? Y acá justamente estamos comparando un empaquetamiento no compacto con un empaquetamiento compacto. Ya a simple vista se dan cuenta que acá están mejor apiladas, que sea en 2D, que acá, ¿sí? Acá dejan mucho espacio entre ellas y acá dejan mucho menos espacio entre ellas, ¿sí? O si no, lo podemos ver a través de la coordinación. Tomemos esta esfera con este empaquetamiento que sería no compacto, esta esfera está tocándose con otras 4, 2 dimensiones. Dice, el número de coordinación acá en 2 dimensiones sería 4. En cambio, esta esfera está tocándose con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está más afilado, ¿sí? Bueno, esto sería un empaquetamiento no compacto en 2D y esto sería un empaquetamiento compacto en 2D. Ahora, para hacerlo en 3D, tenemos que partir entonces de esto, que es el compacto, y empezar a agregarle esferitas arriba. Obviamente que las esferas que vienen acá arriba no van a venir en la posición de esta, ni de esta, ni de esta, porque si no, no se van a compactar al máximo. Las esferitas van a caer en esa depresión ahí, o esa, en esas depresiones, ¿sí? Entonces vamos a definir posiciones. Esas posiciones A son las posiciones donde están las esferas de la primera capa, y ahora vamos a empezar a poner esferas en la segunda capa, que sería la posición B, vamos a definir, y hay otras posiciones que vamos a llamar posiciones C. Y vamos a suponer que ponemos una esfera en una posición B. A ver, vamos para atrás de la B, sí. Si ponemos una esfera en una posición B, la próxima esfera va a caer acá, en otra posición B. Porque en una posición C se molesta con esa, no entra. Y entonces la segunda esfera cae en la posición B, la tercera también, no les queda otra, no les queda otra, no les queda otra, no les queda otra. ¿Sí? Y entonces quedan todas las posiciones C libres. Acá ya hemos dispuesto una segunda capa. Y ahora para la tercera capa tenemos dos maneras de disponer. Que entren de nuevo las de la tercera capa, que entren de nuevo en las posiciones A, o sea, en estas depresiones acá, en estas acá, o que entren en las depresiones de las posiciones C. Y de ahí vamos a sacar dos tipos de empaquetamientos compactos. Son los dos únicos tipos que existen. Acá tenemos, visto de arriba, las rojas es la primera capa de esferas, las amarillas serían en las posiciones D y quedan las posiciones C libres. Si la tercera capa, entonces, ahora disponemos de nuevo en las posiciones A, en estas depresiones acá, en esas, vamos a tener entonces esferas en posición A, después en la B, después en la A, y sigue. B, A, B, A.
¿sí? Que sería esta disposición de acá, A, B, A, A, B, A. Esto genera un empaquetamiento compacto que se llama empaquetamiento hexagonal compacto. Y si la tercera capa de esfera las ponemos en las posiciones C, lo que vamos a tener es una capa en la posición A, otra capa en la B, otra capa en la C, y después empezamos de nuevo. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Tenemos esta disposición así. A, B, C, A, B, C, y sigue para allá arriba. Esto también es empaquetamiento compacto. Están lo más cerca posible las esferas unas de otras, ¿sí? Y se llama empaquetamiento cúbico compacto, que es lo que dice acá abajo, ¿sí? Nuevamente, en la tercera capa, nuevamente sobre los sitios A, es hexagonal compacto, y si van en la tercera capa sobre los sitios C, es empaquetamiento cúbico compacto. Acá tenemos un poquito más esquemáticamente la hexagonal compacta. Fíjense, ya están dibujaditos los hexágonos. Una capa de abajo, estas tres de acá arriba que irían en los sitios B, y las otras de arriba que ya van en las posiciones A de nuevo, ¿sí? Bien arriba de donde estaban las de la primera capa, y se genera ese empaquetamiento hexagonal compacto. Esto sería otra forma de ver a esas mismas esferas. En cambio, esta otra es un poquito más difícil de ver, pero acá tenemos primera capa A, segunda capa, las posiciones B, C, y empieza A de nuevo, y así está puesto adrede, porque así no ven un cubo, pero si lo rotan terminan teniendo este cubo. Fíjense, este cubo, que es una cúbica central en las caras. Si ustedes las miran por cualquier lado, van a ver siempre la misma cara, con 4 en los vértices y una en el y una en el centro. Si quieren, después jugamos, tengo bolitas acá y es... Pon un poquito la anterior también para ver una cosa. Fíjense que en lo de arriba, en la hexagonal, cuando uno mira normalmente las estructuras y los sólidos, cuando veamos las arcillas también va a parecer raro, porque uno mira eso y le parece que son todos enlaces con los átomos flotando por ahí, y en realidad lo que hay que pensar es que todas esas bolitas de colores que están con esos enlaces, con esas distancias, se lo ponen así para que ustedes puedan determinar qué está tocándose con qué. En realidad, todo eso está compacto, todos esos se están tocando como, bueno, acá, Así es. claro, como uno lo ve acá, ¿sí? Acá, dibujo esquemático, sí. no vamos a Para que cada esferita chiquita acá esté en cada uno de los vértices y o en el centro de la cámara. En realidad, las esferas serían estas. Claro, porque entonces a veces cuando uno ve un sólido de esa manera empieza a ver rayas y puntitos y no sabes qué ve, y en realidad uno se tiene que imaginar que todos esos puntitos están todos unidos en esa estructura y tocándose. Eso a veces cuando uno recién empieza a ver los sólidos no se da cuenta y trata de encontrar y mirar dónde está, y uno tiene que pensar que esos amarillitos están como en el sándwich ahí, están en el medio tocándose. Son las bolitas esas que se ven acá, o este es el dibujo. ¿Cuáles son las características principales de las estructuras de empaquetamiento compacto? Fíjense que esta es la cúbica, que esto era ABC, ABC, y esta es la hexagonal, AB, AB, AB. Acá, como el empaquetamiento es el máximo que se puede, es lo más cerca que se pueden encontrar las esferas. Estamos suponiendo que son todas esferas exactamente iguales, ¿no? Lo más cerca se pueden encontrar unas de otras. El número de coordinación de cada esfera es 12, es el número de coordinación máximo que se puede obtener. Tratemos de ver a ver si una esfera está rodeada por otras 12. Miremos esta de acá. Esta de acá está en contacto con esa, con esta, con esta, o sea, con 4, en el mismo plano. Con las 4 de allá atrás, esas rojas de ahí, ya son 8, pero tienen que venir acá adelante 4 más, ¿sí? Equivalente a las 4 rojas de allá atrás, pero para la cara, para la celda unidad de acá adelante. O sea que esa esfera de ahí está rodeada o en contacto con otras 12 esferas. ¿Lo ven, no? Sí. Acá también, en esta, por ejemplo, esta acá del medio, a ver si es la que mejor se va a ver, sí. Esta acá del medio está en contacto con 6 ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 3 amarillas por abajo. Y faltan las 3 amarillas por arriba, que serían las equivalentes a esto, porque esto es A, B, etc. ¿Sí? Entonces, 6.
el costado, 3 por abajo y 3 por arriba, 6 más, número de contacto 12. ¿Sí? Eso se da muchísimo en los metales. Los metales se apelotonan de esa manera porque la fuerza del enlace metálico no es direccional, entonces los átomos tratan de acomodarse lo más cerca posible uno de otro y la mejor forma es apilarse como este empaquetamiento compacto. Los gases nobles, por ejemplo, cuando solidifican, como las fuerzas de atracción son de Van der Waals, ¿sí? No le importa si es por este lado, por este, son iguales en cualquier dirección, entonces lo hacen para acomodarse lo más empaquetadamente posible, y los gases nobles cuando solidifican también lo hacen en algún tipo de esta estructura de empaquetamiento compacto. El hidrógeno sólido también, una molécula de hidrógeno se lo puede considerar casi como esferas, y serían cuando solidifica, son todas esferitas que se pegotean así, porque de esa manera se maximiza las fuerzas de interacción. Y habíamos sacado la cuenta, si la cúbica central en las caras es una de empaquetamiento compacto, vamos a ver que en una estructura de empaquetamiento compacto las esferas ocupan el 74% del espacio disponible, o sea que queda un 26% de espacio libre. Y ese espacio libre es muy importante. Hay muchísimos sólidos, más que nada en sólidos iónicos, donde los aniones son mucho más grandes que los cationes. Bueno, uno puede considerar la estructura de esos sólidos iónicos donde los aniones los supone como esferas que se acomodan de acuerdo a un empaquetamiento compacto de esto, y los cationes, que son mucho más chiquitos, se meten en los espacios libres que quedan ahí adentro. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Esos huecos que quedan ahí adentro se llaman entonces sitios o huecos intersticiales, y los dos más importantes son los huecos tetraédricos. A ver si tengo bolitas acá para que vean los de afuera. Bueno, ustedes van a ver un hueco tetraédrico, tenemos 3 bolitas abajo tocándose al máximo posible, y acá hay una depresión que si esta es la posición A, por ejemplo, ahí viene la posición B. La vamos a poner, ¿sí? Y ahí queda un tetraedro. En el centro ahí queda un agujerito. ¿Alcanzan a ver allá? Sí, no, para que yo toque porque quizás. Ah, vos moviste para el otro lado. No, no. Ahí está. Acá tenemos estas 3 esferas en un plano. ¿Vos ves, ¿Y dónde tenés que ves en algún lado? No, tengo que ir más cerca. No, pero yo quiero ver. Si vos ves bien, digamos, Bueno, ¿no? pero para eso tengo que abrir acá. Ahí está. Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos 3 esferitas en un plano, ¿sí? Que estas serían las posiciones A, por ejemplo, las esferas, y el agujerito ahí en el medio es la depresión B, que los pongo la esferita ahí adentro, y acá queda un tetraedro. En el centro de este tetraedro hay lo que se llama un sitio tetraédrico. Cuando veamos las arcillas van a ver un montón de huecos o un montón de tetraedros unidos y es muy raro. Entonces, cuando imaginen eso, imagínense justamente eso, átomos unidos de manera tal que se están tocando y dejando un hueco en el medio. En las arcillas, los silicatos, las arcillas son silicatos, ¿sí? Los silicios van en el centro del tetraedro y los 4 vértices son óxidos, ¿sí? Y los aluminios van en el centro de octaedro normalmente. Y acá un hueco octaédrico, tengo 3 así y 3 iguales acá, yo los pongo uno arriba del otro, que se apelotonan lo mejor posible, y si los pongo así, ahí ven un octaedro, en teoría 4 en un plano. Está hecho a propósito para que 4 en un plano ahí, uno por arriba y otro por abajo, ¿sí? Lo ponga como lo ponga. Manchas grises son un poxipol de lo que pegué las veces que se me cae. Los octaedros, en el centro ahí hay un hueco, y ese es un hueco octaedro. Y se alcanza a ver. Sí, se ve bien, ¿eh? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Se ve el Pongo así, ahí quedan 4 esferas en un mismo plano,
una por arriba y otra por abajo. Eso es justo la figura geométrica de un octaedro. En el centro ahí de ese octaedro está el hueco octaedro. Son los principales en estas estructuras. Cuando veamos algunas arcillas que tienen capas tetraédricas, capas octaédricas y capas tetraédricas, por ejemplo, tienen que pensar y recordar que no es más que eso, ¿no? Por eso les decía, cuando uno ve las líneas a veces se pierde cuando ve las estructuras, pero si se las imagina que eso octaédrico que sí ya se lo oxígeno, se me lo recién, bueno, se van a dar cuenta de la disposición de los átomos, porque son tetraédricos octaédricos. Fíjense acá en los dibujos hay 3 esferas en un mismo plano, ahí cae una sobre la depresión, en el centro ahí es un hueco tetraédrico. Y acá si ponemos 3 esferas, una encima de otras 3 esferas, y nos imaginamos un poco el dibujito. Esto es un octaedro medio rotado, ¿sí? Este y este están en el mismo plano, ese por arriba y ese por debajo. En el centro ahí es un hueco octaedro. Si lo vemos, a ver, vamos para atrás. Fíjense, en esta estructura, un hueco tetraédrico está justo ahí cerquita de el vértice este. Acá tenemos una esfera roja, otra y otra. Esas 3 rojas están en un mismo plano y ese está sobre la depresión. ¿Sí? Y ahí entonces, ahí adentro se ve un hueco tetraédrico. Para cada vértice de esto hay un hueco tetraédrico. Fíjense, ahí hay 3 en un plano y esa está sobre la depresión. Y acá abajo también, esas 3 rojas en un plano, esa sobre la depresión. Y si miramos cualquier vértice, vemos lo mismo. ¿Sí? Entonces, en esta celda unidad, por ejemplo, que tenemos 8 vértices, ¿está bien? Y 8 vértices, hay 8 huecos octaedricos, uno por cada esquina del cubo. Entonces hay 8 huecos octaédricos, tetraédricos, ¿no? Disculpe. Si nos ponemos a sacar las cuentas, como hicimos recién, que por celda unidad hay 8 huecos tetraédricos, pero ya sabíamos que por celda unidad para esta, en la cúbica central en las caras, hay 4 esferas, ¿sí? En promedio entonces hay 2 huecos tetraédricos por esfera, ¿sí? Que es lo que sacamos acá. Hay 2 huecos o sitios tetraédricos por cada esfera en estas estructuras de empaquetamiento compacto, y a veces cuesta un poco más sacar las cuentas, pero hay un sitio octaédrico por cada esfera en promedio. Vamos a tratar de sacar las cuentas acá. Un sitio octaédrico, a ver, está acá, en este lado. Un hueco, ¿no? Acá tendríamos, fíjense, esta esfera de acá, ¿no? La blanca, con esta, y con la esfera que viene en la celda unidad de acá al lado, tenemos 4 en un mismo plano. ¿Sí? ¿La ven a esa? 4 en un mismo plano, hay una por allá atrás, esa roja, y falta la esfera que viene en la celda unidad de acá adelante. O sea que ahí en ese lado hay un hueco octaédrico. En este lado es lo mismo, sería esa esfera con la que viene acá, están en un plano, esa está allá atrás y falta una acá adelante, otro hueco octaédrico, acá otro. ¿Cuántas caras? No caras, sino cuántos lados tiene. 4, allá atrás 4, 8, son 12, ¿sí? 12 lados. 12 lados. Hay ¿cuántos huecos octaédricos? Serían 12 huecos octaédricos, pero estos no pertenecen. Cada hueco octaédrico de estos pertenece a 3 celdas, a 4 celdas unidad, ¿sí? Entonces, cada uno de estos aporta un cuarto, creo. Ya vamos a tener que sacar bien la cuenta. Si hacen bien la cuenta, jueguen ustedes y nosotros también vamos a jugar. Vamos a terminar teniendo un hueco o un sitio octaédrico en promedio por cada. ¿Sí? Y hay que acordarse acá también que hay un hueco octaédrico en el centro, bien en el medio de la celda unidad. Acá tenemos esa esfera, esa, y la de atrás que no vemos. Esas son las 4 que están en un plano, una por arriba y otra por debajo. Sí, en el centro ahí hay otro hueco. Entonces, en total, 3 aportan los lados
y uno entero, que ese sí está en el medio de la celda unidad, hay un hueco octaédrico ahí. Cuando hacemos el promedio vamos a tener un hueco o un sitio octaédrico por cada esfera. ¿Qué hora es? ¿Quieren que hagamos un recreo? Aquí encontré la estructura también ¿no? Sí, Sí. de la albúmina. Me parecía que la tenía en algún lado. Primera unidad. No sé si el que quería la. Mira. No sé quién preguntaba. Le cuesta la máquina, ahí estoy queriendo rotar y tiene que mover todos los átomos juntitos. ¿Eh? Sí. Complica. Y esta la conocen por difracción de rayos X. Difracción de rayos X de monocristales. Vamos a ver, por acá está la celda unidad, que la había visto, los datos, celda unidad. Ahora, en toda esa maraña que no, en realidad no ve nada. No sé dónde ven los vértices ahí. Yo te muestro. Ah. Acá está triclínica. Triclínica, por lo menos la que está acá, la están describiendo con una triclínica. Y miren los parámetros de red. A es 5644 angstrom, B 5956, claro, eso era parecido. C 9595, el ángulo alfa 7322, beta 8323 y gamma 7417. Pero no sé que en cada uno de esos vértices hay una albúmina. No sé. No sé cómo será eso. No tiene por qué ser una molécula. ¿Cómo? Ah. Sí, con la molécula. ¿Con 5? Y bueno, acá tenés 50 Sí. 50 y pico angstrom, ¿sí? Sí, sí. Y después... Fíjense, para poner esa estructura hay que ponerle la posición de cada uno de los átomos. La posición de cada uno de los átomos, fíjense, el átomo número 1, que es un nitrógeno, está en la celda unidad en una posición X, 0,32, 39, 57, Y menos 0,33, ¿sí? Las tres dimensiones en las tres dimensiones, entonces ahí lo ubican espacialmente. Y lo mismo para ese carbono, para ese otro carbono, ese oxígeno, ese carbono, y fíjense todos los átomos que tienen que ir poniendo. Pregunta de examen. ¿Qué posiciones tienen? ¿Qué posición tiene? ¿Cuál es el X, el Y y el Z del átomo 7062? Está bueno eso. Bueno, y eso es lo que se va repitiendo en tres dimensiones. A ver si se puede cambiar un poco. Le cuesta. Le cuesta agarrar. Sí, sí. Sí, la máquina. Pero de vuelta, cada vez es una maraña más grande. Pero están los átomos, si uno quiere andar bien, están los átomos. ¿Sí? Sí, sí, esos 7 sistemas cristalinos describen cualquier sólido, ¿eh? Cualquier sólido, este tipo de cosas. Bueno, vamos, digamos con lo que teníamos. Andamos por acá, ahora con esto, tengo que poner duplicar presentación y ahí está. Bueno, después si quieren saquen bien la cuenta, tiene que haber un hueco octaédrico por cada esfera. Bueno, como les dije recién, en muchísimos sólidos iónicos, donde el anión tiene un tamaño muy diferente al catión,
Los aniones, que en general son más grandes, esos uno los puede considerar como esferas que se acomodan de acuerdo a un empaquetamiento compacto, y en esos huecos tetraédricos u octaédricos van los cationes que son chiquitos, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos acá, hagamos una cuentita para ver cuál sería el tamaño, el radio que tendría que tener un cation para meterse dentro de un hueco octaédrico. Y el hueco octaédrico sería este acá, ¿sí? Fíjense, hay 4 esferas en un plano, nos faltaría la esfera que viene acá arriba y la otra esfera equivalente que va allá abajo, o sea, que ese ahí donde está el R de este naranjito, el R chiquito, sería el hueco octaédrico. Y podemos ver cuánto más chiquito tiene que ser el radio del cation que viene acá adentro respecto del radio del anión para entrar perfectamente ahí adentro. Y eso también es Pitágoras, hacer un poquito de geometría. Fíjense, este lado al cuadrado tiene que ser igual a ese lado al cuadrado más ese lado al cuadrado. Y este lado al cuadrado serían 2 radios de los grandes. Radio mayúscula es el radio del esfero grande, radio minúscula es el radio de la esfera chiquita. ¿Sí? Esto es 2 radios mayúsculas al cuadrado tiene que ser igual al radio minúscula más radio mayúscula al cuadrado, y lo mismo para acá, 2 veces eso. Entonces, acá cuando empiezan a jugar con eso, van a sacar que la relación de radios del radio chiquito, el radio del cation, por ejemplo, respecto al radio del anión, tiene que ser 0,41. ¿Sí? Ahí entra. Si fuese más grande ya no entra, ¿sí? Entonces, jugando un poco con eso, nos vamos a hacer más cuentas. Lo que nos interesa es esto. Tenemos diferentes arreglos geométricos de esferas que están de manera tetraédrica o de manera octaédrica, ¿sí? Esto sería el dibujo de un octaedro y ese es el dibujo de un tetraedro. Bueno, supongamos que las esferas sean los aniones grandes. ¿Y de qué tamaño tienen que ser los cationes para poder meterse ahí adentro? Si la relación de radio entre el cation y el anión, o entre el más chiquito y el más grande, va entre 0,22 y 0,41, bueno, el chiquito entra dentro de un tetraedro, ¿sí? En un hueco tetraedro. Ya si el chiquito es más grande, el cation es más grande y la relación de radio ya va de 0,41 a 0,73, bueno, ese chiquito, que en general es el cation, ya no puede entrar ahí porque ese hueco es más chiquito, entra en un hueco octaedro. Y si la relación de radios es más grande todavía, por ejemplo, de 0,73 a 1, ya son casi del mismo tamaño, ¿sí? El que va adentro con las esferas de los aniones, ya entra en el centro de un cubo, ¿sí? Pero tiene el hueco octaédrico, la relación de radio es esta, ya la vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Y vamos a ir viendo, por ejemplo, que en los silicatos, al silicio respecto del oxígeno, si estas esferas son oxígenos, el silicio es bien chiquito y la relación de radio cae justo acá, entre 0,22 y 0,41. Silicios más 4 van siempre en el centro de un tetraedro. Los aluminios están acá en el borde, 0,41, 0,42, dependiendo cómo uno suponga el radio del oxígeno y el radio del aluminio. Bueno, en algunos casos van a estar en el centro de un tetraedro y en otros casos van a estar en el centro de un octaedro. ¿Sí? Es bastante común tener geometría tetraédrica para un aluminio, pero también más común todavía es geometría octaédrica. Y bueno, con eso vamos a ver cómo se van generando las estructuras de las arcillas. Lo principal es esto, ver huecos tetraédricos y huecos octaédricos. Esto se los cuento ahora porque alguna vez vamos a ver alguna estructura utilizando estas coordenadas atómicas. Sí, es una representación bidimensional de la celda unidad y las estructuras. Supongamos esta estructura acá, que es la de wolframio, la de tungsteno. Esta es una cúbica. Fíjense, si la miran, es una cúbica centrada en el cuerpo. ¿Sí? Tenemos 4 en estos vértices, 4 allá en los vértices, y hay una esferita más en el centro. Si la miramos de arriba, vamos a estar viendo este cuadrado, y ahora estos números describen las posiciones de
estas esferas. Es como que estoy mirando a este cubo de arriba, entonces en ese lugar tengo en 0, en el plano de abajo tengo una esfera que sería esta, y en el plano de arriba tengo una también. ¿Sí? Las posiciones están en 0 y 1, 0 y 1. Y para cada esquina es lo mismo. Si miro esta de arriba, sería esta de acá. Acá ni repito el 0 y 1 porque es equivalente a esto. Y acá hay una abajo de todo y una arriba, una abajo y una arriba, una abajo y una arriba. Y en cambio esta del centro no hay nada abajo, no hay nada arriba, o sea que no hay nada en 0, no hay nada en el plano superior, pero sí hay una mitad camino, por eso está acá a un metro. ¿Sí? ¿Lo ven? Esa descripción. Y esto sería una cúbica centrada en las caras. Fíjense de nuevo, uno en cada vértice, uno abajo y otro arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y después en las caras, abajo no tengo nada, arriba no tengo nada, pero a mitad de la cara tengo una, por eso es un medio, que es equivalente con eso, es equivalente con eso son las 4 caras, esa cara de acá, esa de ahí, esa de ahí y esa de ahí. Y después tengo, para estas caras también, acá sí, tengo en el centro de la cara, una bien abajo en 0 y otra bien arriba acá. O sea que esta descripción acá con coordenadas atómicas está describiendo una celda FCC. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos de estructuras de sólidos iónicos relacionadas con las estructuras de empaquetamiento compacto. Los geólogos, los agrónomos y toda la gente que hace estructura de minerales y materiales se basa bastante en este tipo de tablas, porque conociendo la estructura básica de 7, 8 o 10 minerales, después hay muchísimos minerales o materiales que tienen estructura muy parecida o equivalente a esa, ¿no? Supónganse la estructura de la sal de roca. La sal de roca es la sal común, y acá está en negrita, cloruro de sodio. Si yo conozco cómo es la estructura del cloruro de sodio, bueno, la misma estructura tiene el cloruro de potasio, vidrio, etcétera, 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 todos estos y muchos más. Si conozco la estructura, por ejemplo, de esta perovskita, bueno, que es el titanato de calcio, bueno, también conozco la estructura de este titanato de troncio, circonato de plomo, y ese es el ferrato de naftaleno, se llamará directamente cómo se llama. Entonces, conociendo la estructura de unos pocos sólidos iónicos, después la puedo relacionar con la estructura de muchísimos otros. Y cuando ustedes lean el libro de estructura cristalina de tal sólido, le va a decir, bueno, tiene la misma estructura que el cloruro de sodio, pero donde tal elemento hace la vez el sodio y tal elemento hace la vez el cloro. Entonces se entiende fácil. La estructura del cloruro de sodio es bien fácil de encerrar. Es el ejemplo de siempre. La estructura se puede imaginar como los iones cloruros dispuestos en empaquetamiento compacto, como si fuese una celda cúbica central en las caras, y los iones sodios ocupando todos los huecos octaédricos. Fíjense acá, por ejemplo, los verdes serían los cloruros. Fíjense que los verdes están dispuestos como en una celda cúbica central en las caras, uno en cada vértice y uno en cada cara. Y después los sodios ocupando todos los huecos octaédricos. Acuérdense que había un hueco octaédrico en ese lado, otro en ese lado, otro en ese lado, de ese lado, ahí estarían los sodios, ¿sí? Y además el hueco octaédrico que está allá en el medio, que sería este sodio, fíjense que está realmente en el centro de un octaedro, tenemos un cloruro acá, otro ahí, otro ahí, otro ahí, 4 en un plano, uno por arriba y otro por debajo, ¿sí? Cualquier sodio que tengamos en esta estructura está exactamente de la misma manera. Fíjense, este que está acá al lado tiene ese cloruro acá, ese ahí, le falta el de acá de la derecha, de la celda unidad que viene al lado, este por acá abajo, y le falta el de acá arriba, la celda unidad que viene por acá arriba. También está en el centro de un octaedro. Y bueno, ¿cómo? Están ocupando todos los huecos octaédricos, y por celda unidad había 4 huecos octaédricos y 4 esferas, entonces justo tenemos la relación 1 a 1 de sodio a cloro, ¿sí? Bueno, miren,
los sólidos con esta estructura, todos esos que están ahí, y no hace falta que sea esta esfera un anión monovalente y eso es un catión monovalente. Por ejemplo, acá esto es el óxido ferroso, esto es óxido ferroso. Acá tenemos hierro 2 que hace las veces del sodio y el oxígeno 2 menos que hace las veces del cloruro. Es más, acá el anión es el cianuro. El cianuro hace las veces del cloruro, el potasio hace las veces del sodio. Y miren este complejo acá, donde este anión es un complejo de talio con 3 cargas negativas. Este hace las veces del cloruro y ese hace las veces de este complejo de cobalto acá, hace las veces del sodio en esa estructura. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven en un libro cuál es la estructura cristalina de este, que ni sé cómo se llama, este complejo, ¿sí? De talio con cobalto, y le van a decir, tiene la misma estructura que el sal de roca, que el sodio, tal hace las veces del cloruro y tal otro hace las veces del sodio. Y bueno, después veamos esta y después ya, listo, con esto ya podemos entender la de las arcillas que las vamos a ver en las clases que siguen. Fíjense, otro ejemplo acá, de estos del listado. Vimos la sal de roca y la blenda de zinc que está por ahí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la blenda de zinc? También es salerita. Está por acá, a ver. Con ese. Ahí está. Blenda de zinc, que también tiene la misma estructura. Todos estos. En la blenda de zinc. También, de nuevo, ¿no? Utilizando ya lo que sabemos de empaquetamiento compacto. Acá, ¿cómo se agrupan? Los verdes serían los sulfuros y estos más violetitas serían los zinc más 2 en este sol. Y acá se entiende la estructura como a los aniones, los sulfuros, formando una celda cúbica central en las caras, fíjense, uno en cada vértice y uno en el centro de cada cara de esas esferitas. Y los cationes zinc ocupan la mitad de los huecos tetraedros. Están en el centro de los tetraedros. Ese, fíjense que está en el centro del tetraedro, están cerca de los vértices, pero solamente ocupando la mitad de ellos, porque acuérdense que hay 2 huecos tetraédricos por esfera. Entonces, para respetar la estequiometría, un zinc por cada sulfuro, no pueden ocupar todos los huecos tetraédricos, tienen que ocupar la mitad. Entonces son 4 huecos tetraédricos y hay 4 esféricas verdes por celda unidad, le da la relación 1:1. Y si uno lo ve con coordenadas atómicas, como veíamos recién, vemos en cada vértice un zinc, ¿sí? Por eso tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. A mitad camino en las caras tenemos 1, ¿sí? En cada una de estas caras, y después en la cara de abajo tenemos 1 en el centro de abajo, y uno viene en el centro en la cara de arriba, y después a 1/4 de camino, que sería la posición del hueco tetraédrico, tenemos un zinc, a 3/4 tenemos un zinc, a 1/4 tenemos un zinc y a 3/4 tenemos otro zinc. ¿Sí? O sea, viendo esto uno más o menos ya entiende, y sabiendo qué es una cúbica central en las caras, qué significa esto, cúbica central en las caras, bueno, uno puede entender la estructura de este sólido y de muchos otros que tienen estructuras relacionadas. Perdón, Sí. consulta, según la tabla, Sí. Acá. señales, por ejemplo, el sulfuro de zinc aparece como cabeza de 2 Ah, es que deben ser 2 estructuras cristalinas diferentes. Son 2. Sí, como el dióxido de titanio tiene estructura anatasa, que es una fase cristalina, y estructura rutilo, otra fase cristalina. El dióxido de titanio tiene otra más, puede tener otra más. Pero, Es muy probable. si no me equivoco, creo que la ursita es un empaquetamiento compacto hexagonal. Es un hexagonal del azufre y el zinc. No sé, y no lo tengo acá. Bien ahora en mente, pero es un empaquetamiento compacto, pero en lugar de ser cúbico, como es, claro. Julián, a ver, En qué ¿sabes? momento hace uno o el otro, dependerá de las condiciones en las que cristaliza. Sí. Y me había... Que ubica 2
Si nosotros decimos la misma estructura que sulfuro de zinc, diferenciando entre esas dos. No, es diferente. Pero se usa bastante, pues, es bastante común, digamos, lo de la blenda de sí que es bastante común usarla para eso. Supongo yo que nosotros como no damos cúbico, no damos el hexagonal compacto, pero por ahí también como ejemplo hexagonal, a lo mejor es muy puro como hexagonal compacto y te sirve como descriptivo de manera bien clara. Y viste, mira, ahí está, Sí. hexagonal, con el empaquetamiento hexagonal. Y esto no sé qué sea. Y habría que mirarla un poco. Sí, Sí, sí. pero sí, a ver. Sí, hay que hacer, porque sí te tiene que, la celda unidad se tiene que corresponder con que tengas un uno y uno. Uno y uno, dos y dos, con lo que tengas. Habría que hacer el análisis del hexágono. Tú dices, Bueno, por ahí, ¿sí? a lo mejor por eso se llaman distintas. No, Claro, es un- por eso se llaman distintas. Es decir, cuando vos usas los ejemplos, no te dice, nunca uno busca y dice, bueno, el ejemplo es el sulfuro de zinc. Si No. es la blenda de zinc o es la bursita. Si la llamas blenda de zinc o es valerita, estás hablando de la estructura cristalina. Si la llamas bursita, estás hablando del hexagonal compacto. Y el sulfuro de zinc, es como dióxido de titanio. Dióxido de Claro. titanio tiene diferentes fases cristalinas. Dióxido de silicio también. Tenés cuarzo y tenés. ¿Qué más tenés? ¿Cuál? Sí, pero la sílica es más amor. Sí, cuarzo y hay otro. La otra fase cristalina del rutilo. Pero bueno, tenés carbono que es diamante, carbono grafito, del mismo, digamos, composición química, pero la disposición espacial, la estructura cristalina es diferente. Acá está viendo que, claro, son todos polimorfos, ¿sí? Pero fíjate que ahí la bursita está definida también como un sulfuro de zinc y de hierro. Y la blenda de zinc y el sulfuro de hierro también tienen la misma estructura cristalina. Se ve que el hierro y el zinc ahí son bastante intercambiables o Y vale, equivalentes para ese tipo de cosas. ¿dice la estructura cristalina en algún lado o no? Eh, Claro, el contenido del hierro es hasta un 8%. Y la ahí, estructura, ahí está. Claro, mirale el hexágono re fácil. No sé, no se ve tan fácil. es miembro del sistema hexagonal y consiste en zinc que están tetraédricamente coordinados y los átomos de sulfuros que están apilados en una a ver, Sí, a ver, ¿por qué hexágono? Bueno, en los que estarían apilados ahí al parecer, no sé, habría que ver un poco mejor, pero los que están apilados como si fueran empaquetamientos compactos serían los sulfuros y los zinc metidos En los huecos tetraédricos. Sí, fíjate que en tetraédricos, pero diferente a lo que teníamos en la falerita. sí, porque la falerita ocupa los cuatro alternados. Claro, acá andas Acá ocupa esos huecos. No sé, habría que ver en el hexagonal compacto donde están metidos los tetraedros. Pero sí, en la otra que pusiste se veía bien que estaban en los tetraedros. No me acuerdo. Debe ser en la otra. sí, sí. En la otra pestaña, mira, acá arriba, al lado, arriba. No, ¿dónde? En la otra pestaña arriba. Venimos. Ahí está. Ah, En alguna de esas, ahí. En esas, fíjate que se ve bien, sí, que están en tetraedros. ¿no? Y O sea, ¿cuál es la diferencia con la estructura? Tiene que ser una estructura no igual. Y los geólogos le dan diferente nombre. Bueno, vamos a seguir a ver dónde estamos acá. Con esto tengo que sacar. ¿Qué hora es? 5.
Un ejemplo, cosas, fíjense, el antiflorita es como es el inverso de la florita. ¿Sí? La florita no la vimos. Florita no la vimos, pero veanla ahí que se fíjense, florita. Acá este es uno al revés. Los cationes calcio son los que se imaginan como formando la estructura de empaquetamiento compacto. Cúbica se tiran las caras, estos violetas son los calcios. Y los fluoruros ocupan todos los sitios tetraédricos, porque tiene que haber 2 fluoruros por calcio. ¿Sí? No hay vuelta, y ahí se los ve bien. Todos los sitios tetraédricos de arriba, todos los de acá abajo, y acá están a 1/4 y 3/4, a 1/4 y 3/4, 1/4 y 3/4. ¿Sí? Y los calcios todos puestos como una estructura de empaquetamiento cómoda. Una vez que entienden así alguna estructura, después todas las otras tienen estructuras bastante relacionadas. Bueno, también vamos a ver muchísimas representaciones así con poliedros para, si queremos enfatizar, si un ion está en un ambiente octaédrico, como en este caso, fíjense acá, esto debe ser los sodios que están en el centro del octaedro, pero los cloruros también están en el centro del octaedro, ¿sí? Acá está puesto octaédrica. Esta es la estructura típica de arcilla, ya van a ver que los silicatos, los silicios están en el centro de tetraedros, ¿sí? Va haciendo sándwich a octaedros de aluminio. Aquí tenemos silicatos acá arriba en tetraedros, silicatos acá abajo en tetraedros y en el medio una lámina aluminio, y estos están en empaquetamiento compacto. Sí, aquí es bien para el por ejemplo, esta es la estructura del rutilo de este dióxido de titanio. Todos los titanios están, esto seguramente es empaquetamiento compacto de oxígeno, algo por el estilo, y dentro de los octaedros, o de algunos octaedros, están los titanos, están siempre, ¿sí? En huecos octaédricos. Si uno hace la cuenta de la relación de radios, al titanio le da como para ir adentro de un octaedro, no de un tetraedro. En cambio, al silicio acá, si uno hace la cuenta, la relación de radios le da como para entrar dentro de un tetraedro, porque es mucho más chiquito que los oxígenos. Y bueno, en la clase que viene empezamos a ver planos cristalográficos, porque esto va a ser interesante para entender ya los planos de las superficies de los minerales. Terminamos por hoy.